Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. En una nueva entrevista con Rock Hard, Tobias Forge habló sobre las referencias religiosas en Ghost, si es ateo o no y sobre el satanismo. Desde los inicios de la banda, algunas de sus letras han estado precisamente ancladas en referencias religiosas, textos sagrados como la Biblia. Por ejemplo, Satan Prayer contiene una versión invertida del credo de Nicea, y muchas otras letras se refieren a cosas muy específicas, que imagino que habrás estudiado en detalle. Siempre me ha interesado la religión, especialmente cuando empecé de adolescente a interesarme por los demonios y el ocultismo. Ese fue el comienzo de mi primera banda. Empecé a escribir canciones y pasé mucho tiempo con un diccionario, tratando de recopilar palabras, frases, y eso es lo que sigo haciendo con Ghost hoy. Cuando trabajas con palabras, tienes este deseo de explorar tu yo interior, lingüísticamente para refinar tu lenguaje. Soy bilingüe, pero quiero seguir aprendiendo nuevas palabras, nuevas frases, gramática, ya sea en inglés o sueco. Cuando comencé a escribir letras, quería hacer death metal y luego black metal, y todas las bandas que escuchaba usaban esas palabras, y nombres inspirados en textos bíblicos o semibíblicos, o expresiones en inglés latinizadas. Leí libros sobre religión, la Biblia por supuesto, pero también recurrí a películas, todo lo que pude encontrar en un momento en que sin internet era más difícil encontrar fuentes. Recolecté y reuní muchas cosas. Algo que has cultivado desde el principio en paralelo a estas letras tan satánicas es tu sentido del humor, que permite una dualidad bastante explosiva. Desde que tengo memoria siempre he sido así. Suena un poco tonto cuando lo dices así, pero al mundo le encanta reír. Siempre me he guiado por el humor, la sátira incluso cuando tocaba con Repugnant. Incluso entonces tenía una actitud un poco irónica y siempre añadía elementos humorísticos a mi trabajo. Siempre me han gustado tanto las bromas como los aspectos muy oscuros, al menos en la superficie de algunas bandas. En la escena underground lo sé, con la excepción de unos cuantos idiotas que estaban completamente muertos por dentro y que en realidad tenían grandes problemas mentales. La mayoría de mis amigos eran tipos muy divertidos, siempre guiados por la broma y el humor. A pesar de tu lado divertido, tus letras son muy serias. Sin embargo, a los ojos de algunos oyentes puede dar la idea de que todo esto es solo una parodia de los códigos satánicos por diversión. Yo no me burlo del satanismo. Esa jamás fue mi intención. ¿Recuerdas que la iglesia haya sido asociada con algo cómico o divertido? ¿Recuerdas a los sacerdotes como comediantes que te hacen reír y pasar un buen rato? No, porque el diablo siempre ha representado el intelectualismo, la libertad de pensamiento, la comedia y la sátira, mientras que el cristianismo siempre ha representado lo contrario, la represión de los sentimientos y las necesidades. Para mí, si quieres abordar las cosas desde un ángulo satánico, no puedo imaginar una vida más satánica que la que te proponemos. Hablamos de libertad, intelectualismo, risas, no seguir el camino conformista. A nuestros conciertos asisten varias generaciones y todas estas personas han crecido con un Satanás de la cultura pop de una forma u otra, ya sea en las películas o en la música rock. Ya no es tan provocativo como antes, a no ser que seas un puritano o un black metalero que no sabe sonreír y piensa que Ghost está bromeando con el satanismo. Me gustaría apuntar algo más al respecto. Por supuesto que Ghost nunca bromeó con Satanás en absoluto, pero por otro lado no estoy tratando de encarnar la cara del satanismo. Ya sea que sea satanista o no, al final del día somos un grupo de entretenimiento. Quiero hacer felices a las personas, pero también inspirarlas. Y mientras estoy haciendo eso con mi banda, aprovecho para dar a los oyentes una idea de lo que pienso sobre las cosas, de lo que siento por ellas. Creo que la fuerza es un equilibrio, tienes que combinar la luz y la oscuridad.
Todo evoluciona de forma circular y si intentas engañar a la gente para que use solo un lado o el otro, no funciona. No creo en eso. Hacer este tipo de cosas es la forma más intuitiva de expresarme y expresar mis sentimientos. Para mí, Monstrance Clock, con un coro de niños, me define exactamente, de la manera más fuerte. Es divertido y solemne a la vez, en un sentido sagrado. Es mi lado más infantil porque también quiero creer en cosas sobrenaturales. Realmente lo hago. ¿Por qué no eres ateo, Tobías? No, no lo soy. Creo en la fuerza. De todas las explicaciones que existen, la de George Lucas es la mejor. Tenemos que trabajar con la fuerza. Necesita evolucionar, pero puedes usarla de dos formas diferentes, positiva o negativa. Con ella puedes destruir y reconstruir. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. Hasta pronto. Somos Ghost en español.